Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra de Romances, mi canal de YouTube. Soy Constanza y a pesar de que estoy resfriada, no quería dejar pasar más tiempo y quería grabarles este video que va a ser el primero de una serie en la que me voy a dedicar a contarles historias de amor reales de personajes famosos de la historia. Para este primer video elegí hablarles sobre Enrique VIII, que fue rey de Inglaterra desde el año 1509 hasta el año 1547 y que se destaca, entre otras cosas, por haber tenido una de las vidas sentimentales más escandalosas de la historia de la monarquía. Enrique vivió solamente 55 años, pero se casó 6 veces y 2 de sus esposas perdieron literalmente la cabeza en la guillotina por deseo de él. Él mismo las mandó a la guillotina. Su vida amorosa es muy intensa y muy interesante y por eso creo que les va a gustar. La primera esposa de Enrique VIII fue Catalina de Aragón. Ella viajó desde España a Inglaterra con solo 15 años y el motivo de su viaje fue un casamiento. Ella se casó con Arturo, que era el hermano mayor de Enrique. Pero lamentablemente este matrimonio duró solo unos meses, 4 o 5 meses, no me acuerdo con exactitud, pero duró muy poco porque Arturo muere de una enfermedad. Estamos en el año 1500, siglo XVI, y en esa época los matrimonios se hacían para establecer alianzas estratégicas. El padre de Arturo, que era Enrique VII, había querido que su hijo se casara con Catalina para obtener el apoyo de los reyes de España, y ahora con su hijo muerto, esa alianza se deshacía y Enrique VII no quería que eso sucediera porque quería tener como aliados a los reyes de España. Entonces les propone a los padres de Catalina un nuevo compromiso, y este compromiso iba a ser con su otro hijo, Enrique, que para ese entonces solamente tenía 11 años. Pero él les propone que cuando su hijo de 11 cumpla los 17, se va a casar con Catalina. Bueno, el acuerdo fue bastante duro para Catalina, porque ella tuvo que esperar aislada, porque Enrique VII no la tenía de alguna forma de prisionera, porque dejarla ir significaba que ella podía casarse con alguien más y él perdía entonces la alianza que tanto quería. Catalina, durante ese tiempo de espera para contraer nuevamente matrimonio, la pasó muy mal. ¿Por qué la pasó mal? Porque Enrique VII le exigía a su padre, al padre de Catalina, que éste enviara una gran suma de dinero en joyas y en oro. Y como el padre de Catalina se negaba a enviarlo, Enrique VII, además de impedirle salir a Catalina y tenerla de alguna forma prisionera en una casa, tampoco le brindaba apoyo económico. Y sabemos esto por cartas que ella le escribía a su padre pidiéndole auxilio. Ella tuvo que vender hasta sus joyas, llegó a tal necesidad que tuvo que vender hasta sus joyas para comprar comida, porque Enrique VII no le daba ningún tipo de apoyo económico. Después de 7 largos años de espera y de restricciones, la suerte de Catalina cambia porque Enrique VII muere y lo sucede en el trono su hijo Enrique VIII. Enrique era, según las crónicas de la época, un rey muy apuesto, muy lindo,
atlético y era muy inteligente. Y él tenía la capacidad o tenía la posibilidad, mejor dicho, de elegir a cualquier esposa. Él podía casarse con quien quisiera y podía perfectamente no respetar el acuerdo que había hecho su padre y elegir no casarse con Catalina. Pero, sin embargo, como era una persona inteligente y sabía que él necesitaba de una mujer que lo ayudase a gobernar, porque recordemos que para ese entonces él tenía solamente 17 años y no tenía experiencia, entonces eligió a Catalina, porque ella, además de ser más grande que él, ellos se casan cuando Enrique tenía 17 y Catalina 23. Ella había sido criada para ser reina, y además, durante los 7 años que tuvo que esperar desde que queda viuda hasta su casamiento, demostró tener una gran fortaleza para soportar todo lo que tuvo que soportar durante esos 7 años. Entonces, Enrique la elige para casarse con él. Y la elección aparentemente fue muy buena porque durante los primeros años se llevaron muy muy bien. Enrique, al lado de Catalina, aprendió mucho, aprendió cómo ser un buen rey. Tanto confiaba él en la capacidad de Catalina para ser reina, que cuando él se va a la guerra contra Francia, la deja encargada del reino, la deja encargada de Inglaterra. Durante ese tiempo, los escoceses, al ver que Enrique se había ido a la guerra, deciden invadir Inglaterra. Pero Catalina logra armar un ejército y no solamente vencer a los escoceses, sino matar también al sucesor al trono de Escocia. Y eso era una enorme victoria, sobre todo para una mujer. Pero en este matrimonio no todo era color de rosa. Enrique estaba muy preocupado. Enrique y todos los monarcas de la época estaban siempre preocupados por continuar su dinastía. En este caso, Enrique quería continuar la dinastía de los Tudor, y para eso necesitaba sí o sí un hijo varón. Catalina queda embarazada y luego de algunas pérdidas tiene un bebé varón, pero que muere pocas semanas después, algo que era muy común en la época. Estamos hablando del año 1500, siglo XVI, no habían antibióticos, entonces la mortalidad infantil era altísima. Eran pocos los bebés que sobrevivían, que eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir. Finalmente, y después de muchos intentos, Catalina logra dar a luz un bebé muy fuerte que sobrevive, pero que tenía el gran inconveniente de ser mujer, y no el hijo varón que tanto necesitaba y que tanto esperaba Enrique. Esta mujer es María, la bautizaron como María, y durante los próximos 10 años, Catalina sigue intentando darle a Enrique ese hijo varón que él tanto ansiaba. Y las razones por las que él deseaba un hijo varón es que Inglaterra tenía muchos enemigos. Anteriormente, o sea, en los gobiernos anteriores a Enrique VIII, solamente las mujeres habían ascendido al trono en 3 oportunidades. Y en esas 3 oportunidades, Inglaterra había terminado en una guerra civil. Entonces, Enrique no quería arriesgar ni la dinastía de los Tudor ni su reino no teniendo un heredero varón. Y para colmo, en esa época a los reyes se les permitía tener amantes. De hecho, era algo aceptado tanto por la reina como socialmente aceptado. Y Catalina tuvo la mala suerte de que una de las amantes del rey tuvo un hijo varón sano, un hijo varón fuerte. Entonces, como en esa época
no se tenía conocimiento sobre genética, él creía que la culpa de no tener un hijo varón era de Catalina. La responsabilizaba a ella por la ausencia de un hijo varón heredero al trono. Y recordemos que los hijos que él tuviera con sus amantes se consideraban hijos ilegítimos, y ninguno de esos hijos ilegítimos iba a poder ser proclamado rey. Entonces él necesitaba que el varón viniera de su esposa. Bueno, la relación entre Catalina y Enrique, que había comenzado muy bien más de 10 años atrás, comienza a tener altibajos. Y en esa crisis aparece una mujer que luego se convertiría en la segunda esposa de Enrique VIII. Esta mujer es Ana Bolena. ¿Quién era Ana Bolena? Ana Bolena era hija de un noble de Inglaterra y aparentemente era muy inteligente y muy seductora. Todos los testimonios de la que quedaron de la época coinciden en afirmar que tenía un poder muy grande sobre los hombres. Enrique VIII se enamora perdidamente de Ana Bolena, y han quedado cartas donde él le confiesa su amor y le propone hacer el enorme sacrificio, teniendo en cuenta que él era el rey y que podía hacer lo que quisiera, de tenerla como única amante. Normalmente los reyes tenían varias amantes al mismo tiempo, y él le propone como el sacrificio, que ella fuera su única amante. Pero Ana Bolena se rehúsa, no quiere ser la amante del rey. Y eso era algo raro, porque ser la amante del rey era algo que estaba bien visto por la sociedad. Pero, si bien estaba bien visto, era una posición muy inestable, porque en cuanto el rey se cansaba, pasaba a otra amante y listo. Entonces Ana rechaza el ofrecimiento del rey de convertirse en su amante por esa inestabilidad, y porque ella la había vivido de cerca esa inestabilidad, porque su hermana mayor, María, había sido la última amante del rey. No sé si la última, pero una de las últimas amantes del rey, antes de que ella apareciera. Y esta negativa para un hombre que estaba acostumbrado a tener todo y que nadie le negara nada, lo único que hace es exacerbar esa pasión del enamoradizo Enrique VIII. Empieza a regalarle cosas, a hacerle ofrecimientos cada vez mayores para lograr que ella accediera a tener intimidad con él, porque en última instancia era eso lo que él quería, que ella accediera a acostarse con él. Pero ella, se rehúsa firmemente, y como era una mujer muy inteligente y sabía que Enrique VIII estaba desesperado por tener un hijo varón, ella le dice que ella sí va a ser capaz de darle un hijo varón, no como su esposa Catalina, que ya tenía alrededor de 30 y algo Catalina, y para esa época la mujer a esa edad ya no era muy fértil. Entonces Ana incentiva este amor o esta pasión que tenía el rey, prometiéndole además lo que él tanto quería. Ella le asegura que ella sí va a ser capaz de darle un hijo varón. Bueno, el problema es que, aunque Ana aceptara finalmente convertirse en la amante de Enrique, si ella lograba darle el hijo varón que tanto le prometía, ese hijo varón iba a ser el ilegítimo, no iba a poder ser el próximo rey. O sea que Enrique iba a estar en la misma porque no iba a tener sucesor. Entonces él comienza a pensar y a cuestionarse. Él tenía realmente un problema existencial grande con esta ausencia del hijo varón, y leyendo la Biblia encuentra un pasaje en el que las escrituras aseguran que si un hombre se casa con la viuda del hermano, eso es pecado,
y ese pecado iba a ser castigado con la ausencia de hijos. Cuando Enrique VIII lee eso, él asume que al haberse casado con la viuda del hermano, él cometió un pecado y que la ausencia de hijos varones se debía a esa acción que en la Biblia estaba sancionada. Decide presentar ante el Papa. La Iglesia Católica no permitía los divorcios, pero sí permitía en algunas ocasiones, siempre que estuviera justificado, la anulación del matrimonio. Entonces él presenta ante el Papa una petición de anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, aduciendo que él no sabía que había pecado al casarse con la viuda de su hermano. Enrique era un hombre muy egocéntrico y muy hábil. Nunca vamos a saber si él en verdad creía que había pecado o si esa parte de la Biblia le vino súper bien como el anillo al dedo, la excusa perfecta para solicitar la anulación de su matrimonio. Él presenta entonces este pedido de anulación del matrimonio basándose en esto que era pecado, que él estaba pecando y que no tenía conocimiento al momento de casarse con Catalina, que ese matrimonio era algo pecaminoso, algo que estaba sancionado por las Escrituras. Pero él no contó con Catalina, una mujer muy fuerte, de un carácter muy decidido y una mujer muy inteligente. Y ella, además de amarlo, porque hasta el último momento ella demostró que estaba muy enamorada de Enrique, no quería dejar de ser reina, porque para ella era una humillación dejar de ser reina, y además ella se había ganado ese lugar de reina. Ella contesta a este pedido de anulación que Enrique le presenta al Papa, diciendo que, si bien era cierto que ella se había casado con Arturo no la había tocado durante los 5 meses de matrimonio. O sea que el matrimonio, si bien se había realizado, nunca se había consumado, y que ella al momento de casarse con Enrique era virgen. A todo esto habían pasado 20 años ya, entonces era difícil demostrar tanto que lo que Catalina decía era mentira, imposible de demostrar, como que era verdad. Pero el Papa, que no estaba muy inclinado a otorgar anulaciones de matrimonio y mucho menos divorcios, que la Iglesia no autorizaba el divorcio bajo ningún aspecto, acepta la explicación de Catalina y decide no darle la anulación a Enrique. Esto para el rey lo vuelve loco. De nuevo, que alguien se niegue a hacer algo que él quería lo vuelve loco. Y además se supone que durante todo el matrimonio de ellos, de Catalina y Enrique, Catalina había demostrado ser más inteligente que él. Y eso, en el amor propio de Enrique, que demostró tener un gran ego, le había lastimado el amor propio. Entonces él sentía por ella un cierto resentimiento al darse cuenta de la superioridad de Catalina con respecto a él. Y esta superioridad se pone de manifiesto una vez más durante el litigio. Durante el litigio los dos son llamados a hablar y durante el litigio Catalina lo aplasta. O sea, en una batalla retórica entre ambos, Catalina le pasa el trapo, lo aplasta. Y entonces esa inferioridad que él sentía en su vida privada ahora es pública, porque todo el pueblo presenció esa escena en la que ella realmente a través de sus palabras, rebate todos los argumentos que él pretendía presentar para anular su matrimonio. Enrique estaba furioso. Y este triángulo amoroso entre Enrique, Catalina y Ana Bolena
provoca o desencadena uno de los hechos más trascendentales en la historia de Inglaterra. Y es que Enrique se separa de la Iglesia Católica y se designa a sí mismo como jefe de la Iglesia, con el único objetivo, por supuesto, de otorgarse a sí mismo la anulación del matrimonio para de esta forma poder casarse con Ana. Esta separación le va a traer muchísimos problemas en el futuro, pero a él no le importaba. Él quería poder casarse con Ana. Bueno, de esta forma Catalina no puede pelear más de ninguna manera y luego de 7 años de espera, ¿sí? Él deseó a esta mujer durante 7 años y 7 años después logra consumar esa pasión o ese fervor que tenía con Ana Bolena porque ellos se casan. ¿Qué pasó con Catalina? Bueno, Catalina vive 3 años más, sobrevive 3 años después del divorcio. Y esos 3 años fueron de una gran penuria para ella. Fueron años muy difíciles, porque Enrique es tan enojado con ella que la obligaba a vivir recluida y prácticamente no le daba dinero. Así que los últimos años de esta mujer, que demostró ser una gran reina cuando tuvo la oportunidad de serlo, fueron desastrosos, fueron muy tristes. Pero en una de sus últimas cartas, que cuando ella enferma y sabe que va a morir, le escribe a Enrique y le dice que su último deseo era poder verlo de nuevo. Ella hasta el último momento estuvo enamorada de él y hasta el último momento confió en que él iba a ir a verla, en que él se iba a dar cuenta de lo que había hecho y que lo que había hecho estaba mal y que iba a regresar a ella. Pero esa esperanza terminó en nada porque ella muere sola, pobre y por supuesto sin Enrique. Y eso, Enrique no solo que no la va a ver, sino que además cuando ella muere, el infeliz, por llamarlo merecidamente así, organiza una fiesta, un torneo para celebrar la muerte de su esposa. Pero acá interviene o la justicia divina o el espíritu de Catalina, que se venga aparentemente, y durante esta fiesta que él realiza para celebrar la muerte de su esposa, se realiza un torneo. Y Enrique participa del torneo, pero tiene un accidente y se lastima una pierna. Esa fue una lastimadura muy fea, muy profunda, y le provocó dolor hasta el último día de su vida. Pero bueno, se recupera, pero nunca se recupera del todo de esa herida que obtuvo festejando la muerte de una esposa que le había sido muy fiel y que había estado siempre a su lado. ¿Qué pasó con Ana Bolena? ¿Logró darle el hijo que ella tanto le había prometido? Sí, le dio un hijo, pero resultó que fue una niña también, Isabel. Pero como fue un bebé muy sano, Enrique tenía esperanzas de que si podía dar a luz un hijo, una niña sana y fuerte, también podía darle a Ana Bolena un hijo varón, sano y fuerte, para que pudiera continuar con la dinastía de los Tudor. ¿Cuál fue el problema con Ana Bolena? Porque ese matrimonio termina de la peor manera. Ana, como ya les había comentado al principio, era una mujer muy coqueta, muy seductora y quería ser siempre el centro de la atención. Pero una cosa era Ana Bolena soltera y otra cosa era Ana Bolena reina. Aparentemente, por lo que se sabe de aquella época de la historia, Ana Bolena no le fue infiel a Enrique, pero sí coqueteaba con algunos caballeros de la corte, con algunos aristócratas. Y ese coqueteo llegó a oídos de Enrique y
el rey siempre tenía alrededor un ejército de lo que hoy llamaríamos alcahuetes, o gente que estaba dispuesta a llenarle la cabeza con tal de ganarse su favor para poder ascender. Entonces, el rumor de Ana Bolena comportándose de una forma incorrecta con algunos caballeros de la corte le llegó a Enrique, pero le llegó tergiversado, desvirtuado y agrandado. Le llega a él como una infidelidad, como que Ana Bolena en verdad se había acostado con otros hombres. Y esto tenía dos grandes inconvenientes. Primero, que Enrique VIII era muy celoso. Tres grandes inconvenientes en realidad. Los celos de Enrique VIII. Convengamos que él había tenido que esperar para acostarse con esta mujer 7 años. Entonces, que luego de haberla obtenido o de haber podido consumar el amor que él decía sentir por ella, que ella tuviera un amante hería mucho su amor propio. En segundo lugar, estaba el tema del heredero. Si su esposa tenía un amante, estamos en el año, se los dije ya varias veces, pero lo vuelvo a decir para que nos situemos en la historia. Estábamos en el siglo XVI. Si Ana Bolena tenía un hijo y además tenía amantes, además de estar con el rey, estaba con otros hombres, no había forma de asegurar que ese hijo varón fuera de Enrique y no fuera de alguno de sus amantes. Enrique VIII, en un ataque de celos, la manda primero a encerrar y después la manda a decapitar, o sea, la condena por adulterio. No permite que ella se defienda, no acepta hablar con ella para que ella le dé sus razones o su relato de los hechos, simplemente la condena. Ella le envía una carta en donde, aparte de reafirmar su inocencia, le dice que lo perdona. Y el único gesto de Enrique VIII hacia esa mujer que, según las cartas, amaba tan profundamente y había deseado durante tanto tiempo, el único gesto de humanidad que tiene con ella, porque, como les digo, no le permite defenderse, no se pudo recabar ninguna prueba, o sea, eran solamente dichos que afirmaban la infidelidad de Ana, pero no había ninguna prueba en concreto. Pero Enrique decide creerlo. Decide creer que ella le fue infiel. Y el único gesto de humanidad que tiene con esta mujer, que supuestamente había amado tanto, es que al momento de cortarle la cabeza, normalmente se cortaba con un hacha. Y él pide, y muchas veces, es asqueroso lo que estoy contando, pero es la realidad, el hacha necesitaba varios golpes para terminar de cercenar el cuello. Y obviamente era muy doloroso para la víctima que estaba siendo decapitada. Entonces Enrique VIII pide que a Ana Bolena, en vez de decapitarla con un hacha, se la decapite con una especie de espada. Era un arma muchísimo más afilada y que aseguraba que el corte iba a ser sin sufrimiento, por decirlo así. Ese es el único gesto de compasión que muestra por Ana. Bueno, con Catalina muerta y Ana muerta, Enrique, el enamoradizo Enrique, comienza a buscar desesperadamente una esposa, porque además de tener vacío su corazón y de sentirse solo, necesitaba un heredero. Y la encuentra muy cerca a su esposa. Su tercera esposa se llamaba Jane Seymour y era una hija de, al igual que Ana, hija de un noble de la corte, y en comparación con sus otras dos mujeres era una mujer completamente distinta. Recordemos que Ana y Catalina eran mujeres de un carácter muy fuerte, muy inteligentes, muy extrovertidas, y Jane es una mujer completamente distinta. Es una mujer muy dulce, muy callada, muy dócil,
aparentemente, y esas cualidades lo enamoran a Enrique. Pero, aún así, él en un principio le ofrece a Jane que sea su amante, y ella se niega, al igual que Ana en su momento. Ella se niega porque los motivos que da es que ella aspira a tener un matrimonio estable y duradero. Entonces, Enrique le ofrece matrimonio y ellos se casan. Cuando Enrique se casa con Jane, ella tenía 24 años y él 44. Y por las cartas que quedan de Enrique, aparentemente a Jane fue a la esposa a la que él más amó. Y se complementaban muy bien porque Jane no le llevaba la contraria ni nunca desobedecía a Enrique como había pasado con sus otras dos mujeres. Sin embargo, Jane demostró no ser tan dócil como todo el mundo creía, o ser más hábil tal vez que lo que todo el mundo creía, porque todo el mundo la veía como tímida e insignificante en comparación con sus dos primeras mujeres, que tenían una impronta propia muy fuerte. Pero ella, a través de esa sumisión o esa docilidad, logró que Enrique viera nuevamente a María. Al momento de morir Catalina de Aragón, María tenía 17 años. Y Enrique había quedado tan enojado con la madre, con Catalina, que había pasado ese enojo a la hija. Y le había quitado el título de princesa y se había negado a verla durante mucho tiempo. No porque María hubiera hecho nada malo, sino simplemente por ser hija de Catalina. Jane, una de las cosas muy buenas que hace es lograr que Enrique entre en razón y que primero que le otorgue nuevamente el título de princesa a María, porque desde que Enrique se había enojado, le había sacado el título de princesa y le había vuelto dama de compañía de su otra hija, de Elizabeth. Entonces, gracias a la intervención de Jane, Enrique le devuelve el título de princesa a María y acepta volver a verla, o sea, restablece la relación con su hija. Ese es uno de los grandes méritos de Jane. ¿Por qué estaba tan interesada Jane en que este vínculo se restableciera? Ella había sido muy amiga de Catalina de Aragón. Ella había sido dama de compañía de Catalina de Aragón y la estimaba mucho. Entonces, por respeto a esa amistad, ella hizo todo lo que pudo y lo logró, que su hija volviera a ser aceptada por su padre y que ocupara nuevamente un lugar digno dentro de la corte. Y el otro mérito de Jane Seymour es que finalmente le da a Enrique VIII su ansiado hijo varón. Jane tuvo un bebé que sobrevivió y que se convirtió en el sucesor al trono de Enrique VIII. Pero después del parto, Jane muere. Pocas semanas después, que eso era algo muy común en la época, que luego del parto, por infecciones, las mujeres murieran. Y bueno, Jane, después de tener a su bebé, que tuvo ese bebé con complicaciones, fue muy duro, un parto muy duro, y ella muere pocos días después de dar a luz. Por primera vez, la muerte de una de sus esposas pareció haberlo impactado a Enrique, al insensible Enrique, porque durante 2 años se encerró en un castillo, apenas si tuvo comunicación con la gente y se dedicó a comer y a beber. Engordó muchísimo, ya con 40 y largos, había dejado de ser hace rato el príncipe apuesto, atlético que era cuando era joven, y ahora ya era un hombre mayor, de mal genio, obeso
y que además tenía esa herida en la pierna que se había hecho durante el torneo de celebración de la muerte de Catalini, que con el tiempo esa herida le provocaba mucho dolor y que ese mal carácter que él tenía se volviera insoportable directamente. Bueno, después de 2 años de duelo, él decide volver a casarse. En realidad parece que los consejeros insisten para que él se vuelva a casar. Entre otras cosas porque si bien tenía un hijo varón, como era una época en la que era fácil morir, porque no había antibióticos, la gente moría con facilidad, si algo le pasaba a su hijo varón, necesitaban tener un reemplazo, necesitaban otro hijo varón. Y para eso se necesitaba otra esposa. Entonces Enrique manda que le busquen una esposa. Pero ya no era tan buen partido como era antes. Ya las mujeres le tenían un poco de miedo a Enrique. Porque se había hecho... había corrido la voz de que era una persona inestable, de que era una persona de mal carácter, de que había mandado decapitar aparentemente sin ninguna causa firme a su segunda esposa. Entonces ya no era tan fácil encontrarle a una esposa. Pero en una pequeña ciudad de Alemania encuentran a una candidata que se convierte en la cuarta esposa de Enrique VIII y que se llamaba Ana de Cleves. ¿Qué pasa con Ana de Cleves? Enrique, a pesar de que era obeso y que ya tenía cerca de 50 años, no estaba dispuesto a casarse con una mujer fea. Entonces, cuando le ofrecen a Ana de Cleves, que vivía en Alemania, él, antes de aceptar que ella viajara para casarse, le encarga a un pintor que le realice, que vaya hasta donde ella estaba y que le realice un retrato sobre su futura esposa. Y si a él le gustaba lo que veía en el retrato, él accedía a casarse, si no, no. Bueno, el pintor sigue las órdenes del rey y envía un cuadro donde se ve a una mujer bellísima. Cuando Enrique la ve, se reentusiasma y accede a casarse. Y es más, los aires... ¿Cómo es ese dicho? El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Bueno, Enrique de repente deja el luto y se enardece con esta mujer pintada en el retrato. Y está tan entusiasmado y tan fogoso que cuando ella viaja, cuando ella llega a Inglaterra, iba a quedarse unos días en uno de los castillos para descansar hasta el día de la boda. Pero él estaba tan apurado por verla y por conocerla y por tenerla, que viaja de incógnito hasta ese castillo en donde ella estaba descansando, y cuando la ve se quiere matar porque aparentemente, por lo que llega, Ana de Cleves no solamente no era la mujer hermosa y despampanante que estaba pintada en el retrato, sino que además era una mujer muy muy fea. A pesar de que era muy joven, era una mujer físicamente poco agraciada. No se sabe qué pasó con ese cuadro. Puede haber sido una treta de los consejeros de Enrique, que para obligarlo a casarse le hicieron pintar una modelo completamente distinta, o puede haber sido por parte de una treta por parte de padres de Ana o de la misma Ana, que para incentivar el matrimonio falsificaron a la futura esposa y le pusieron a una mujer bella en el lugar para que la pintara el pintor, y Enrique no se negara a casarse por una ausencia de belleza física. Bueno, Enrique se enoja muchísimo cuando ve que la mujer con la que se va a casar es horrible y quiere anular ese... Todavía no se casaban, pero tenían un acuerdo entre ambas naciones y entre ambos reinos. Y él quiere anular ese acuerdo prematrimonial al que habían llegado, pero no puede. Entonces no le queda otra que casarse. Él se casa con Ana la fea, pobre,
pero no consuma ese matrimonio porque él tenía miedo de que, dice la leyenda, de que aparte de que Ana no lo atraía para nada, de que Ana quedara embarazada y sus hijos salieran tan feas como ella. Entonces, poco después de casarse, él le pide el divorcio a Ana, este matrimonio que nunca fue consumado. Y Ana, que era fea pero no era tonta y que había tenido una difícil adaptación porque ella no hablaba ni una palabra de inglés, se dio cuenta que si decía que no, si no le daba voluntariamente el divorcio a Enrique, iba a tener muchísimos más problemas que si aceptaba dárselo. Muy modosita le concede el divorcio y Enrique, por su amabilidad de no complicarle la vida, le ofrece una renta anual muy generosa y una casa. Y algunas cartas de Ana hacia el rey demuestran que ella quedó chocha con ese acuerdo, porque se adaptó muy bien a Inglaterra y vivió tranquila y feliz y sin tener que aguantar a un viejo para ella porque era muy joven, creo que tenía 20 o 19 años, y un viejo cascarrabias como era Enrique. Así que el destino la favoreció a Ana. Bueno, ahora Enrique estaba nuevamente solo, se había divorciado y necesitaba una nueva esposa. Pero la encontró mucho más cerca, ya no tuvo que recurrir a otro reino lejano, sino que la encontró muy muy cerca y muy muy cerca de Ana de Cleves, de hecho, porque se enamoró de una dama de compañía de Ana de Cleves, que era muy joven, creo que no llegaba a los 17 años, y que era muy fogosa. Enrique es como que le agarró el viejazo, la chochera, ya tenía 50 años, y con esta adolescente es como que recupera la libido y se siente joven otra vez. Estaba muy encandilado con esta chica. Cuando él le comunica a sus consejeros que en realidad consejeros estaban pintados más que nada porque se dice que fue uno de los reyes más déspotas de la historia de Inglaterra. Él hacía lo que él quería y no escuchaba a nadie ni nada. Los allegados a Enrique le aconsejan que no se case con esta chica, pero Enrique, como era su costumbre, no escucha a nadie y convierte a Howard, Catherine Howard, esta chica de 17 años, en su quinta esposa. Bueno, ¿cómo le fue a Catherine Howard con Enrique VIII? Con un Enrique VIII ya viejo, cascarrabias, irascible, enfermo, gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Como era natural, esta chica, Catherine Howard, parece que era muy, no sé cómo le decimos, liviana de cascos para la época. Y Enrique, en su estupidez, había creído que se estaba casando con la Virgen María por poco, con una doncella dulce, pura y virginal. Y bueno, no era así. Aparentemente Catherine Howard tenía una larga lista de amantes a pesar de su corta edad y no hay ninguna prueba, así como ocurrió con Ana Bolena, de que ella efectivamente luego de casarse le haya sido infiel. Pero sí hay cartas que demuestran que ella tenía una amistad con un chico joven como ella, que era uno de los ayudantes y un pariente lejano de Enrique. En las cartas que Enrique descubre, que los allegados de Enrique descubren porque todos querían llenarle la cabeza en contra de Catherine Howard, no hay ninguna prueba de que haya habido una infidelidad. Era más una amistad que era normal teniendo en cuenta que ella tenía 17 años y que era lógico que quisiera
que tuviera más cosas en común con alguien de su edad que con un viejo de 50. Esta nueva infidelidad de una de sus esposas daba que hablar a la gente porque permitía poner en duda la virilidad del rey. Y eso era algo que quería mucho el amor propio de Enrique, que como a esta altura ya sabemos que tenía un enorme amor propio. Y entonces la manda a detener, como lo había hecho con Ana Bolena, y ordena que la decapiten, acusándola de adulterio. Aunque, al igual que había ocurrido con Ana, no existía ninguna prueba contundente de que hubiera sido así, de que ella le hubiera sido infiel. El dato de color de esto es que Catherine Howard, la noche anterior de ser decapitada, pide que, como último deseo, que le lleven la piedra en donde ella va a sentar la cabeza para ser decapitada, porque ella quería practicar para morir con dignidad, digamos. Entonces apoya la cabeza, se pasa la noche practicando cómo tenía que apoyar la cabeza, cómo hacer para morir con dignidad. Recordemos que era una adolescente, era una chica muy joven, pero sin embargo muere con dignidad, con orgullo, y ella se declara inocente. En todo momento ella se declara inocente. Después de la muerte de Catherine Howard, encontramos a un Enrique más desconfiado que nunca, más agresivo que nunca, de peor carácter que nunca, y con el deseo de buscar una esposa que alivie su soledad y que también le sea de enfermera. Por más que él era rey y podía contratar las enfermeras que quisieras, él quería una mujer que estuviera a su lado para hacerle la vida más liviana. Él se siente atraído o descubre un día a Catherine Parr. Esta mujer, a diferencia de las esposas anteriores de Enrique, ya era una mujer madura, tenía 30 años y había enviudado 2 veces. Ella se había casado 2 veces con hombres muchísimo mayores que ella, y gracias a esos matrimonios ella tenía una independencia económica. Es decir, que no tenía necesidad de casarse por motivos económicos, podía vivir tranquila con independencia económica, y además ella estaba conociendo o estaba de novia con Thomas Seymour. Si recuerdan a Jane Seymour, la tercera esposa de Enrique, ella es de novia con un pariente de Jane Seymour, que se llamaba Thomas Seymour. Y eran felices, eran una pareja que aparentemente iba a ser muy feliz, pero aparece Enrique. Y Enrique la ve a esta mujer y la encuentra atractiva, porque era una mujer ya madura, que era inteligente, parece que tenía muy buen temperamento. Entonces él ve en esta mujer la enfermera ideal para él, o la mujer que le convenía en esa etapa de su vida. Era muy difícil decirle que no al rey, y en ese entonces la mujer tenía que hacer lo que la familia le decía que hiciera, no lo que ella quería hacer. Entonces se ve obligada a casarse con Enrique y a dejar a su gran amor, que era Thomas Seymour. Entonces, bueno, se casa con Enrique y esta última esposa, Catherine Parr, casi termina en la guillotina también, pero no por infidelidad, sino porque ella era protestante y quería que Enrique VIII fuera a llevar a Inglaterra hacia el protestantismo. Y bueno, Enrique, que era un campo minado, que con cualquier excusa mandaba la guillotina a cualquiera, al conocer estas ideas de su esposa, estuvo casi a punto de mandarla a la guillotina, pero Catherine Parr muy hábilmente le pidió perdón y logró convencerlo de que todo era un malentendido,
y entonces ella logra una proeza para esa época, que es sobrevivir al rey, porque Enrique muere poco tiempo después y ella logra salir viva de ese matrimonio. ¿Qué pasó con esta última esposa, con Catherine Parr? Después de muerto Enrique VIII, ella se casa con este gran amor de su vida, con Thomas Seymour, y tienen un bebé que para esa época las mujeres de 30 años ya no eran consideradas fértiles, porque tengamos en cuenta que mujeres de 17, 16 morían en el parto o morían los bebés, pero Catherine con sus 30 y tantos logra tener un bebé. O sea, para ella su historia termina bien. Catherine Parr logra tener un final feliz. Bueno, eso fue todo para este video, que me parece que se hizo larguísimo. Espero que les haya gustado esta idea de hablarles sobre historias de amores reales o de las vidas sentimentales de los grandes personajes de la historia. Si es así, si les gustó el video y les gusta esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por escuchar y nos reencontramos muy pronto.